En este caso yo voy a pedir, por favor, a Victoria Ayala, Victoria Braojos, a Victoria Braojos que suba y me acompañe. Os pido un aplauso, os pido un aplauso. Bueno, pero que nos vamos a cambiar de sitio, que me he puesto donde no toca. Bueno, ella, os habéis visto cuando entrabais que yo os iba dando un potecito y os decía, esto es para 5, esto es para 5, ¿verdad que sí? Pues ella nos explicará ahora para qué eran estas cositas que os daba yo a la entrada, que ya he visto que lo tenéis todos aquí preparado muy bien, muy obedientes todos. Y antes de que ella empiece con su ponencia, os la voy a presentar muy brevemente. Victoria no solamente es una estudiosa del tarot, también estudia otras disciplinas relacionadas, ¿verdad que sí? Trabaja pues desde la cábala, trabaja también en el conocimiento y la profundización de distintos tipos de barajas y de distintos tipos de oráculos y tiene una larga trayectoria a sus espaldas. Ella es también la precursora de la Orden de Ayala, a una serie de centros y de tiendas esotéricas aquí en Madrid, por si en algún momento queréis pasar a saludar o a conocerla. Y sin querer alargarme mucho más, sí que os voy a decir también que en esta conferencia ella nos va a hablar sobre la relación del tarot con Odín y con las leyendas. ¿Verdad que sí? ¿Lo he dicho bien? Bueno, ella me lo ha dicho mucho mejor, ¿eh? Ella me lo ha dicho mucho mejor. Pero yo ya, cuando se te queda una palabra aquí atravesada, ya no. Así que sí que yo no me voy a alargar más, pero en este sentido yo os voy a pedir un fuerte aplauso para ella que nos ha presentado una ponencia muy original y con un fondo muy diferente de lo que hemos visto hasta ahora. Así que os animo a disfrutarla al máximo. Buenas tardes. Es para mí un reto esta conferencia, en realidad, aunque llevo muchos años desde los centros de la Orden de Ayala, desde cuando inauguramos el Museo de la Baraja y el Tarot, dando ponencias, investigando sobre el tarot. Y cuando yo conocí casualmente a María del Mar y a la Escuela Marilo Casal, pues mi corazón se llenó de alegría porque entendí que en este camino no estaba sola. Después nos conocimos en persona y aquí estoy. Yo, en principio, ni tenía claro que iba a dar una ponencia, ni mucho menos qué ponencia dar, porque, bueno, pues dentro de las disciplinas por las que paso y las herramientas con las que trabajo, podía haber elegido entre muchas cosas. Y en uno de los programas que hago yo, de Ventana al Más Allá, tuve como invitado a Pedro Ortega, que es el director de la revista Mistérica, y trataba sobre vikingos. Y surgió la primera chispa de amor con ellos. Yo vi una imagen parecida a esta que estáis viendo aquí en la pantalla, ahora la veréis más adelante, de un dios colgado de un árbol, y yo cuando vi esta imagen me recordó una carta claramente, a la carta del colgado. Y a partir de ahí comencé a investigar. He hecho muchas investigaciones. A mí me encanta investigar y profundizar en las cosmogonías de distintos, egipcio, en este caso la nórdica. Y entonces, claro, cuando me metí en esta aventura, yo le digo a María del Mar, ya tengo la ponencia. Se va a llamar Las claves del tarot a través de Odín. Y Dios mío, yo no sabía en lo que me estaba metiendo en ese momento. Y además le dije, yo quiero que sea una conferencia 4D. Mi gran ilusión hubiera sido tener hoy a 2 cuervos y hacerles volar por encima de todos ustedes y poder entender qué piensan, ¿no? Y poder saber y conocer. Así que le dije a Pedro, me tienes que decir quién es la persona que más sabe en España de los vikingos y de la cosmogonía nórdica, y me habló de Manuel Velasco, que está aquí presente. Muchas gracias, Manuel, por estar, porque me he metido en un mundo. Gracias, Manuel. Manuel es un erudito, es escritor, es fotógrafo, tiene muchísimos libros escritos sobre estos escaldas y sobre los vikingos. Y le dije, bueno, Manuel, me he metido en este lío. Y Manuel era como, no sabía si quería tocar el tema de las runas, no. Quiero hacer una comparativa entre lo que es el tarot
y la cosmogonía nórdica y, sobre todo, pues su dios o su rey principal, que es Odín. Y entonces Manuel me dijo, bueno, pues tú veme mandando cosas y lo vamos viendo. Y bueno, pues aquí está. Y lo de 4D lo voy a explicar. Bueno, tenéis varias cosas en la mesa. Tenéis un árbol que mucha gente habla de él, que es el árbol de la vida. Bueno, yo voy a empezar por explicar un poquito de dónde he sacado toda la información para hacer este paralelismo con el tarot. Tenéis también una botellita, que es una esencia, que le he llamado la evidencia de Odín, porque además después de esta meditación tan maravillosa, pues ya vamos a entrar un poco en este trance, porque esto tiene que ser una conferencia mágica. No quiero que se quede en una conferencia de datos y más datos. Y sí que tengo que pedir por encima de todo perdón a los dioses, porque si difícil era meterse en esta cosmogonía, decir los nombres es... No voy a decirlo, vamos. Así que, bueno, voy a dar comienzo, voy a dar las gracias a Juan Cambronero, que también me ha puesto este colgante rúnico, gracias Juan, a Holy Rituals, que ha sido pues, quien nos ha fabricado desde su laboratorio esta esencia especial con miel, a Hidromiel el Barquero, que será, pues ellos nos han cedido este bebedizo especial, que luego contaremos su historia también, y bueno, por supuesto a Pedro Ortega, y, por supuesto, al equipo de la Orden de Ayala, que lleva escuchándome hablar sobre vikingos y sobre cosmogonía nórdica un año y están ya hartos. Solo me decían, a ver si termina ya la conferencia, porque todos saben de vikingos ya más que yo. Solo decir que, bueno, esto simplemente va a ser pues, un paso muy corto, ¿no? Porque no tenemos mucho tiempo, pero les invito a que profundicen en este mundo escalda, que realmente, aunque en un principio parezca muy sangriento, es maravilloso. Bueno, vamos a... Yo no sé si esto lo estoy haciendo bien o no me funciona el mando. Ya estamos. A ver. No funciona. Bueno. Con el mouse. Vale. Bueno, y aquí también puedo irle dando a las flechitas. Vale. Bueno, vamos a ver un poquito qué vamos a aprender hoy o qué tengo intención de que aprendamos todos hoy, porque yo lo voy a ir contando, pero también quiero que si en algún momento quieren interrumpirme, pueden hacerlo y así hacemos una conferencia pues un poco dinámica, no solo que sea yo la única persona que estoy hablando. Por supuesto, Manuel, te invito que en cualquier momento, si quieres hacer algún apunte, por favor me lo hagas. Y bueno, pues vamos a ver qué alianzas hay entre el tarot y la mitología nórdica. Yo quiero dejar algo claro, yo no quiero demostrar de ninguna forma, porque cuando yo colgué esta conferencia, pues un poco entre algún grupo de gente que son seguidores de los vikingos o de la mitología nórdica, se pensaban que yo quería demostrar de alguna manera que el tarot tenía algo que ver con que su procedencia. Yo no creo que el tarot sea nórdico, pero sí creo que el tarot ha absorbido, como ha ido absorbiendo durante siglos, diferentes cosmogonías, diferentes asociaciones, y ha ido absorbiendo todos los símbolos de un montón de sociedades, religiones y disciplinas. También creo que ha absorbido mucho de esta cosmogonía nórdica, aunque, como digo, no, en ningún caso esta conferencia quiere demostrar un posible origen del tarot como nórdico. Vamos a ver quién eran los vikingos, porque quizás tenemos a lo mejor un poquito una idea errónea, ¿no?, de llamar vikingos a todos, y bueno, pues vamos a aclarar un poquito. Vamos a ver la relación entre la cosmogonía nórdica y los arcanos menores del tarot. Yo, mientras voy explicando, pues les haré referencias a vamos a ponernos esta esencia, vamos a bebernos esto, vamos a hacer esto, y así vamos un poco compartiendo. Vamos a ver también la cosmogonía nórdica con los arcanos mayores del tarot. Vamos a saber un poquito más sobre el dios Odín. Lo que pasa es que no quería pasar directamente a hablar del dios Odín sin antes ponerles un poquito en antecedentes de dónde surge este dios. Vamos a ver el dios Odín y Loki, el bien y el mal, aunque luego esto yo hablaré de lo del bien y el mal, porque si algo tiene el tarot, para mí, esto es una opinión personal, en común con la cosmogonía nórdica,
es que la cosmogonía nórdica es evolutiva según mi forma de ver. O sea, todo empieza, todo acaba, no es nada tan malo ni es nada tan bueno. Son como dos fuerzas que conviven y que son necesarias para que se dé el reciclaje y la evolución del ser humano y del universo en sí. Y el tarot entiendo que también es así. Empieza, acaba, vuelve a empezar, nunca. Ellos tenían como una visión más global de la convivencia, de los malos, de los buenos, no eran tan... A mí eso me gusta mucho, ¿no? De cómo esas dos fuerzas, hablando de Loki o de Odín y Loki, son necesarias, muy, muy necesarias las dos para esa evolución. Vamos a hablar del Ragnarok, el Apocalipsis escalda, vamos a hablar del Génesis, de ese inicio, de lo que es el Yggdrasil y todo lo demás, y vamos a ver también cuál es su fin. Y luego he puesto poemas de Odín, el canto solemne antiguo, un paralelismo con los arcanos mayores del tarot. Yo ya lo he ido colgando en Facebook durante estos últimos días y les entregarán, porque es imposible, no creo que dé tiempo a poder avanzar tanto. Así que, bueno, vamos a comenzar. Bueno, para entender un poquito lo que es la mitología nórdica, lo primero que hay que entender es un poquito las fuentes, cuáles son. Tenemos lo que se llaman los Edas o las Edas, y tenemos la Edda poética o Edda mayor, y tenemos la Edda prosaica o la Edda menor. Bueno, aunque la Edda mayor es más antigua, porque data en torno al siglo XIII, no fue encontrada hasta el 1643. Pero antes existió un político bastante importante, Snorri Sturluson, que escribió la Edda menor o Edda prosaica sobre el año 1220. En estas Edas lo que se cuenta es un poco pues, la evolución de lo que es la mitología nórdica, de cómo se desenvuelve, cómo se desarrolla esta sociedad. Y lo hace, pues, en el caso de la Edda poética, a través de poemas, y en el caso de la Edda prosaica, en prosa, porque Snorri Sturluson lo que quería era pues, un poquito enseñar o hacer más fácil la comprensión de estas Edas. El tarot, al igual que los Edas, nos dan a entender una vez más la unidad del género humano y la verdad de los sagrados libros en las huellas apenas borradas que unen el norte con el oriente. En los dos casos vemos una expresión simbólica que señala de dónde ha salido el hombre. Un Génesis. Esto es lo primero que vamos a explicar, ¿no? Cómo ellos ven, cómo aparece el hombre, de dónde viene. Como dice Ángel de los Ríos en su libro La traducción del antiguo idioma escandinavo al castellano, los Edas, de 1856, en la Edad Media, esa Edad Media tan calumniada, los escaldas del norte cantan las desdichas de una princesa española que al mismo tiempo es cantada en el poema de los Nibelungos, llamado la Ilíada de Alemania, mientras nuestro idioma da el primer vaído cantando las proezas del Cid. Y no solo aparece unida entonces Europa de uno al otro extremo por la comunidad de sus héroes, sino hasta en sus sentimientos y lenguajes. Es una misma manera de entender o una misma manera de expresar lo mismo desde cada uno de los puntos de Europa. Bueno, más o menos sí queda un poquito claro, ¿no? Las Edas, desde aquí vamos a partir y vamos a pasar ya un poquito a esto que ya nos llama más la atención, los vikingos. Además, ahora hay una serie muy famosa que salen esos hombres rubios y guapos y con los ojos azules y como que esto nos llama la atención, ¿verdad? Esto nos gusta. Bueno, el término vikingo, aunque lo hemos adoptado y hablamos de ellos casi para hablar de los nórdicos en general, la realidad es que los vikingos eran solo aquellos que iban a expediciones de saqueo, porque habían granjeros, es decir, vikingos son aquellos concretamente que iban a saquear.
Proceden básicamente de Dinamarca, de Noruega y de Suecia, y más adelante colonizan las islas del Atlántico Norte y emprenderán el largo recorrido de la Ruta del Este desde el mar Báltico, siguiendo por los ríos Dnieper y Volga hasta Bizancio y Bagdad. Más o menos estuvieron presentes en el siglo VIII, IX y X y terminaron esta época vikinga en torno al 1066. Bueno, sobre todo tenemos una idea muy violenta, muy sangrientos, ¿no? Y la realidad, yo he de decir que todas estas historias de la cosmogonía nórdica son bastante sangrientas. Muere gente cada 2 por 3, bueno, gentes o seres, porque claro, aquí hay otra cosa muy importante. Y es que en el mundo esotérico, en el mundo un poco donde nos desenvolvemos, estamos escuchando constantemente elfos, gigantes, duendes, dioses, y convivimos y los vemos en muchos libros y, bueno, de alguna manera todos tenemos un elfo que nos han regalado, pero muchas veces no sabemos el origen. ¿Quién no ha visto David el Gnomo, no? Hasta los, no sé, tenemos como esa idea de estos seres así un poco especiales y un poco fantásticos, pero no sabemos muy bien de dónde vienen. Bueno, pues hoy vamos a desentrañar también esto. Aparte de que los vikingos fueron fundadores de grandes ciudades y grandes estados y además son los iniciadores de la novela europea con sus sagas, considerada posiblemente como la mejor poesía medieval europea, esta tradición se transmitió en Islandia a través de los monjes cristianos, que fueron los que lo transmitieron por escrito. Claro, lógicamente ya son historias que pueden estar pues, cristianizadas, muchas que se han debido de perder, muchísimas, entiendo, y bueno, pues seguramente nos faltará parte de la historia que entiendo que los dioses, a todos estos estudiosos y personas que están metidas profundamente en este apasionante mundo, pues se los están transmitiendo. Así será, ¿no? Son mágicos también y tienen esos poderes de transmisión. Bueno, ya vamos a entrar un poquito en materia. Yo he utilizado los arcanos menores para comenzar, para explicaros la cosmogonía nórdica. Además, esta conferencia no es una conferencia donde yo les quiera transmitir en profundidad los arcanos mayores ni menores. Es realmente una conferencia para tomar contacto con la cosmogonía nórdica y, en paralelo, también conocer el tarot. Es una conferencia que tanto para las personas que por primera vez se inicien en el tarot o que ya tengan mucha experiencia, pues los que tengan mucha experiencia les aportará algo nuevo a través de este mundo nórdico, y los que comiencen por primera vez pues será una manera sencilla y bonita de aprender un poquito. Parece que los arcanos menores pues siempre aportan como información a los arcanos mayores, siempre se quedan como en un segundo plano. Y bueno, pues en este caso yo los he comenzado a utilizar al principio porque creo que puedo explicar muy bien cómo se origina este Yggdrasil a través pues a través de ellos. Voy a explicarlo así. Bueno, yo les voy a pedir que todos tienen la esencia. Entonces, como ahora es el momento de empezar a adquirir la sabiduría, pues yo le hemos llamado a esta esencia la evidencia de Odín. Está hecha con miel, pero es una esencia para el cuerpo. Pues quiero que nos embriaguemos con unas gotitas, tampoco les voy a pedir que se pongan, y que empecemos un poco ya a percibir esa magia. Vamos a hacerlo así. Bueno, y yo les voy a dar 4 pinceladas de estos poemas de Odín, de los que les hablaba, para que entiendan un poco cómo Odín nos transmitía, ¿no? Ese conocimiento. Dice: feliz en que sí mismo haya la razón, repito, feliz en el que en sí mismo haya la razón y las alabanzas. Tener un buen discernimiento, pero no demasiado saber. La vida tiene más encanto si se sabe muchas cosas. El hombre se hace
conocer por sus palabras y el insensato por su orgullo. El espíritu del hombre se parece a las virutas secas y a las cortezas conservadas. A fuerza de días y de años, podría llegar al corazón del árbol. Bueno, pues vamos a ver cómo comienza. Y ahora vienen los nombres. Esto es ya lo más grande. Bueno, en principio parece que había un abismo y un Ragab. En este abismo tenemos, vamos a decir, como dos polos o dos fuerzas. Por un lado, el Niflheim, que era como el mundo helado de hielo, y el Muspelheim, que era el fuego. Aquí ya vamos a situar tres palos, claramente, de los arcanos menores, ¿no? Por un lado tenemos el aire, las espadas, donde el fuego con el agua se unen, el fuego con el hielo se unen, ¿y qué forman? Pues agua. De este agua nace el viejo gigante del frío Ymer, que en principio era malote, era malvado. Los gigantes tienen como esa fama de malvados en la cosmogonía, aunque luego, como digo, al final ni unos eran tan malos ni otros eran tan buenos, pero bueno. Y bueno, pues a través de él nacen un poco pues, los primeros, lo que son las primeras hembras y los primeros machos. No digo hombre y mujer porque realmente no es tal así. Luego ya explicaremos de dónde sale el primer hombre y la primera mujer. Hasta aquí, más o menos, nos vamos. Si tenéis, me paráis y comenzamos. Bueno, claro, todo esto se materializa en el árbol Yggdrasil. Ahí es donde ya podéis mirar un poquito vuestro amuleto o sacarlo. Pues no sé si llamarle amuleto, talismán, pero está claro que de aquí saldrá un talismán porque espero que tengan un bello recuerdo de esta conferencia y que cuando vean este amuleto ultra utilizado y que muchas veces lo vemos por ahí, sepan realmente lo que es. Bueno, el Yggdrasil es donde conviven estos 9 mundos, que ahora vamos a hablar un poquito cuáles son, que serían en sí pues ya el hecho materializado, los oros, la tierra. Lógicamente pues es la productividad conseguida pues a través de la combinación de los otros 3 palos. También serían un poco pues esos esfuerzos que han hecho el resto de elementos pues para conseguir estos bienes. También quiero destacar algo importante, que es el Bifrost, este arco iris, que era de alguna manera el puente por donde los dioses se trasladaban al Midgard, que es donde vivimos pues, los seres humanos, dentro de estos 9 mundos. Ahora voy a explicar un poquito estos 9 mundos, quién convivía allí, qué mundos eran, cómo están compuestos. Pero en el Midgard, que es donde vivimos los humanos, pues los dioses, no todos, porque había 2 que no podían viajar por el Bifrost, pues ellos se movían a través del Bifrost y conectaban con el ser humano. Claro, el Bifrost está hecho de fuego, aire y agua. De nuevo vemos la combinación para llegar otra vez al Midgard, a la Tierra, al ser humano. También podríamos ver, de alguna manera, cómo tenemos que atravesar esos estados para llegar a conectar con los dioses o con la parte más espiritual. Hay algo que quiero destacar, sobre todo en esta parte del árbol, que el árbol es un elemento, la verdad es que tal y como lo vemos, bastante interesante en el sentido de que explica muy bien cómo está compuesto el mundo, ¿no? Las profundidades, las raíces, lo material, el tronco y la copa, que es como lo espiritual. Y ahí es donde vamos a ubicar también a los arcanos menores. En el plano superior tenemos el Asgard, que es el reino de los dioses,
la primera raíz que se extiende hacia la copa del árbol y es la morada de quien pone la autoridad y dirige los acontecimientos. Es el plano de la memoria ancestral, el conocimiento y la razón. ¿Aquí a quién vamos a ubicar? Pues si hablamos de arcanos menores, pues a los reyes y a las reinas, ¿no? Que son un poco pues, los que tienen la autoridad, los que emiten los juicios, son independientes, tienen sus funciones y su orden, son como un poco la fuerza espiritual, los que se imponen en la tierra, pero con inteligencia, con capacidad y con diplomacia. ¿Ves? Aquí los vemos colocados arriba. Bueno, es que a la vez estoy pasando por el Word, que lo tengo impreso. Bueno, y ahora vamos a la segunda parte del árbol, el plano medio. Bueno, si veis el árbol, que yo creo que se ve bastante bien, veis que está el Midgard y alrededor están girando los demás mundos, que ahora explicaré un poquito pues, qué son. No sé si habré colocado bien del todo lo de los mundos, porque yo he fabricado como 72 árboles distintos hasta que me quedé con este. Porque claro, cuando tú te vas leyendo las Edas, que si el Midgard está en el centro, que si el Niflheim al norte, que si el Muspelheim... Bueno, entonces es un poco complicado, pero bueno, yo creo que más o menos para enterarnos nos va a valer. Bueno, en el plano medio está el tronco, que es el Midgard, donde alberga a los seres humanos, la tierra destinada a la humanidad. Contiene las 4 direcciones, los 4 elementos y representa pues, la personalidad, el ego, la conciencia y alrededor de esto gira lo demás. Es curioso que parezca que alrededor del ser humano empieza a girar como todo. Aquí vamos a ubicar a los caballos, que normalmente ya sabéis que representan el movimiento, los cambios, las circunstancias favorables o negativas y también pues, a las sotas, que un poco pues, sería el ser humano corriente en sí, sin profundizar mucho más, que va buscando, que va aprendiendo y que se va adaptando. Allí las tenemos, colocadas en el Midgard. Yo soy una principiante en esto del Photoshop, no creáis que esto no me ha costado mi trabajo, pero bueno, aquí los tenemos. Y ahora vamos pues, al plano inferior, pues si arriba están los dioses, en el centro Midgard, que están un poco pues, el ser humano, abajo tenemos el inframundo, seres que no han muerto honrosamente, es el reino de la forma, y todo lo que en este reino se crea se manifiesta en el Midgard. Sufrimiento y espera nuevamente para renacer o para descansar. Es el plano de lo sobrenatural. Aquí vamos a ubicar pues, a todo el resto de los arcanos menores que suelen indicar pues, un poco el desarrollo de los acontecimientos, las cuestiones prácticas, los detalles de una situación, bien en transformación, en estancamiento, en movimiento, los procesos de la vida para ir superándose o para evolucionar y, bueno, pues lógicamente forjan la evolución en el Midgard donde están y residen pues, de los que hemos hablado, los caballos y las sotas. Aquí lo tenemos. Manuel, vas aprendiendo de tarot con la conferencia. Bueno, porque claro, Manuel sabe mucho pero de tarot no, ¿verdad, Manuel? O sea, bueno, pues bien. Claro, yo aquí además he situado los 3 cielos ya de la religión católica, donde vemos el tercer cielo, primer cielo y segundo cielo. Sí quiero pasar por ello porque lo que nos cuentas es que en el primer cielo, que es el Midgard, está lo que nuestros ojos pueden ver. En el segundo cielo es donde está, aquí abajo, donde operan los enemigos. Y en el tercer cielo, que está arriba, pues es donde habita Dios con sus ángeles. Veis que también guarda un paralelismo, no termina. Al final, es como decía mi madre, mismo perro con distinto collar, pero es verdad que al final todo nos viene a contar o nos quiere transmitir una historia parecida. ¿no? El tarot parece que lo encontramos en todos los sitios o que todos los sitios se encuentran al tarot. Claro, esto posiblemente ustedes puedan hacer otra adaptación, pero yo, en principio, es la que me ha parecido más correcta. Bueno, voy a hablar de los 9 reinos para que sepan un poquito cada reino pues qué habitaba y así sepan dónde ubicar a todos estos seres extraordinarios. Bueno, pues en el nivel más alto, en este tercer cielo, tenemos el Asgard,
el reino de los Aesir, el reino de los dioses. Luego tenemos el Vanaheim, la creación, el reino de los Vanir, la tribu de los dioses de la naturaleza, la prosperidad y la fertilidad. Y estos dos tienen mucho que ver con la hidromiel. Pero no se lo voy a contar hasta que no se beban la hidromiel. Y luego tenemos el Alfheim, que es el reino de los elfos de luz. ¿Vale? Vamos al nivel central, donde tenemos el Midgard, Jotunheim y Svartalfheim. En el Midgard es donde vivimos, como hemos dicho, los humanos. En Jotunheim es el reino de la destrucción, donde están los gigantes de hielo. Y en Svartalfheim está el reino de los duendes o los elfos oscuros. Y luego ya en el plano más bajo, que bíblicamente, como he dicho, vendría a ser el segundo cielo, tenemos el Helheim, que es el infierno, el reino de los muertos. No sé si está bien utilizado exactamente infierno, ¿eh? Yo hablaría ahí un poco como el inframundo, quizás, ¿no? Están ahí como los condenados. En Niflheim, que es donde habita el dragón Njord, que roe las raíces del Yggdrasil, que es donde, bueno, pues es el hogar de la niebla, el reino de la oscuridad y el reino de las tinieblas. Y luego está el Muspelheim, que es el reino del fuego y donde están los gigantes del fuego. Como veis, todos los seres conviven en el Yggdrasil. Es decir, podríamos ver aquí el ciclo del nacimiento, de la vida y de la muerte. Creo que a todos nos recuerda perfectamente los arcanos mayores, también en su completo, ¿no? Yo además les animo que si tienen hijos y les apetece o les gustaría iniciarles en el tarot, pues quizás lo pueden hacer a través de esta historia porque es muy bonita, ¿no? Sobre todo porque además de aportarles como una visión hacia, abrirle los ojos hacia otras culturas, pues es una manera hermosa de enseñarles pues el tarot. Lo digo por experiencia porque yo tengo una hija de 9 años y estaba interesadísima en todas las historias que le contaba. Y me decía, mamá, cuéntame más. Y se reía de mí cuando estaba aprendiendo los nombres y estas cosas. Bueno, si vamos leyendo los Edas, lectura que también les recomiendo, porque además son como lecciones de vida, pero a la vez, cada vez que leemos un Eda nos recuerda a un arcano. Vamos a ver claramente el paralelismo con los arcanos mayores. Son formas parecidas de expresar una misma cosa a través de arquetipos que vamos a reconocer fácilmente, pues ese inconsciente colectivo que a todos nos une de alguna forma. Vamos a poner algunos ejemplos. Lógicamente no puedo pasar ahora sí por los 22 arcanos. Bueno, aquí tenéis todos los reinos, para que los veáis. Y vamos ahora pues a hacer ese paralelismo ya con los arcanos mayores. ¿Hasta aquí más o menos está siendo fácil? ¿O ya nos hemos perdido en algún mundo? Yo sé que es difícil, que esto... Pero bueno, yo estoy intentando hacerlo de la manera más sencilla. Bueno, pues venga, vamos allá. De la sangre del gigante Ymer, esto me remito a la Edas, extrajeron los mares y las aguas. Vamos a ver, para que nos entendamos. Al gigante Ymer se lo cargan y de él nace lo que tenemos aquí, el Midgard. Extrajeron los mares y las aguas, de su carne la tierra, de sus huesos las montañas, de sus cabellos los bosques, con sus dientes y con sus mandíbulas, así como los restos de su osamenta, hicieron el vasto océano rodeado como un anillo. Audaz será, dice la nueva Edda, aquel que intente atravesar estas aguas. Del cráneo hicieron la bóveda celeste que colocaron encima de la tierra y colocaron un enano en la esquina de cada uno de los 4 cuartos, este, oeste, norte y sur. El cerebro de Ymer fue desparramado y formaron las nubes melancólicas. ¿A qué es agresivo? Bueno, pues así fue como se formó el Midgard. Se cargan al gigante y de todas sus partes forman pues lo que entenderíamos nosotros como la tierra. Bueno, yo aquí vería, no sé vosotros, podéis opinar, una alegoría de la muerte y de la carta del juicio final, ¿no? Cómo un ser pasa a ser otra cosa distinta
se da esa transformación y de esa situación se da pues ese renacimiento. Y aquí estamos nosotros, según los nórdicos. Esta frase que dice, audaz será quien trate de atravesar este agua, es decir, aquel que sea capaz de enfrentarse a los cambios a pesar del riesgo que aparentemente puedan implicar, ¿no? Porque a veces esa transformación, esa resurrección parece que tiene un riesgo, pero es necesario, como digo, para esa evolución. Bueno, vamos a continuar. Aquí vamos a ver la alegoría a la carta del carro. Y los cuerpos celestes eran las chispas que cogieron del Muspelheim, colocándolas en el cielo para iluminar el mundo. Mundilfale era el padre del sol y de la luna. Los dioses se apoderaron de ellos y los colocaron en el cielo, e hicieron que el sol condujera los caballos que arrastraba el carro del sol. Estos caballos son llamados Abak, el que siempre vigila, y Alsvin, el rápido. Los dioses le colocaron un escudo llamado Svalin, fresco, y se halla delante del sol, el dios brillante. Las montañas y el océano arderían si este escudo llegara a caer. Man fue encargado de guiar a la luna en su carrera y de regular su aspecto creciente y descreciente. Bueno, pues aquí vemos a este carro y esos dos caballos, el que vigila y el rápido. Vemos en la carta del carro pues a este ser triunfante que intenta con las correas dominar a estos dos caballos. Y además, pues uno pues vemos que toma una dirección, el otro parece que mira, uno vigila, el otro quiere avanzar y con el escudo trata de no deslumbrarse con el sol, porque claro, la luz es maravillosa, pero nos podemos deslumbrar con ella, igual que con la noche pues nos podemos hundir en las profundidades. Bueno, continuamos. Vamos a otra alegoría. No sé cómo voy de tiempo. Vale, pues perfecto. El gigante Norbe tenía una hija llamada Noche, Not, de tez oscura y atezada. Y uno de sus matrimonios tuvo una hija llamada Tierra, Joer. Joer la Tierra se desposó con Deilin, el amanecer, y su hijo fue Día, Dark, un hijo claro y bello como su padre, de la raza de los asios. El padre de todas las cosas dio a Noche y a Día 2 caballos y 2 carros. Los colocó en el cielo con el fin de que pudieran conducirlos sucesivamente, unos después de otro, alrededor del mundo, cada uno durante 24 horas. Estas son 2 cartas del tarot de Mantegna. Y vemos, fijaros cómo se ve tanto al sol como a la luna, con esos 2 caballos girando alrededor de la Tierra. Y bueno, pues aquí vemos de nuevo estas alegorías. Vamos a pensar que si el sol se aproxima demasiado a la Tierra, lo arrasaría todo. Ese es el fuego que de alguna manera representa la ambición y que mal controlado pues puede acabar con nuestros planes. Y la luna domina principalmente todo lo que es húmedo. Por ello, esta escena se le ve corriendo por encima de un río. Según Ripa, la luz de la luna es húmeda y con esta humedad se la presta a la tierra para ayudarla a germinar. La luna representa la oscuridad de nuestro inconsciente, aquello oculto en nosotros que nos hace daño y que mientras no lo llevemos a la luz, pues nos va a seguir afectando, ¿no? Todo eso que tenemos en el inconsciente, incluso en el subconsciente, como decía otra compañera, que a veces no nos deja evolucionar y avanzar, y que esa noche que todos tenemos, pues que hay que reconocerla y tenemos que aprender a convivir con ella. Bueno, pues aquí tenemos esta alegoría, y como no quiero que nos quedemos sin tiempo, y quiero hablar de Odín, porque en el fondo esto se llama el tarot a través de Odín, tenéis la conferencia, podéis ver alguno de los otros arcanos, pero solo me quedaba uno, así que vamos a pasar directamente al dios Odín. Bueno, damos nombre a Odín, al dueño del universo. Odín es un dios extraordinario.
Él tiene pues, unos poderes espectaculares y, como dice aquí, damos el nombre Odín al dueño del universo porque este nombre es el del hombre más grande que conocemos. Es preciso que los hombres lo llamen así. Y esta fue la famosa imagen que a mí me hizo entender que aquí yo veía el colgado de cualquiera de las formas. La carta del colgado del tarot, pues, ¿qué nos explica, no? Nos explica que nos hemos quedado como suspendidos, como que parece que no estamos superando en la vida ciertas cosas. Nos quedamos paralizados haciendo un sacrificio, colgados para intentar ver la vida desde otro punto de vista y así, de alguna manera, con este sacrificio, muchas veces voluntario y otras veces no, podemos adquirir cierto conocimiento. Bueno, pues cuentan que Odín, para poder adquirir el conocimiento de las runas, se colgó de un árbol con una lanza en el pecho y estuvo así durante 9 días hasta que por fin, y gracias a este sacrificio, consiguió ese conocimiento. Y ahora vamos pues con lo interesante, con esto del hidromiel. Yo también tengo un vaso aquí, la voy a probar, ¿eh? Bueno, vamos a ver. Yo lo que les invito, ¿alguien sabe, Manuel, tú no vale, ¿eh? ¿De dónde viene el hidromiel? ¿No? Bueno, pues vamos a probarlo. ¿Qué les parece si lo probamos? Vamos allá, vamos a experimentar. Oye, qué rico está, ¿no? Especial el sabor. Más o menos lo han probado todos, se han animado. Bueno, pues ahora viene la historia. ¿Estáis preparados? ¿Os la cuento? ¿No la cuento? Bueno, vamos a ver. Resulta que en esto del Midgard tenemos, ya les he contado, 2 mundos donde viven dioses. Los dioses Vanir y los Aesir. Estos estaban todo el tiempo en guerra, porque, oye, eran dioses y a ver quién podían más. Llegó un momento en que ni una fuerza ni la otra llegaban a término y entonces dijeron, tenemos que hacer la paz. ¿Cómo hicieron la paz? Pues todos se escupieron en un cubo y de esos escupitajos nació el poeta Kvasir. Para no alargar mucho la historia, Kvasir era un hombre con mucha sabiduría. Tanta sabiduría que yo supongo que daría un poquito de envidia y se lo cargaron también. De la sangre de Kvasir mezclada con miel nace la hidromiel. Y dicen que aquel que bebe hidromiel adquiere conocimiento y sabiduría. La historia al principio es un poquito, pero la realidad es que esto está buenísimo. Bueno, pues esta es otra de las historias. Vamos a ver un poquito este dios Loki y Odín. 2 minutos, pero para preguntas o ya se acaba. Ahí va a estar, vale. Pues nada, no habrá preguntas, pero yo tengo que explicar quién es Loki. Porque, claro, nos suena loco, ¿no? Pero este dios, que tampoco es considerado exactamente como un dios, tenía el poder de transformarse en de todo. Y este era un poco, pues tampoco el mal, pero era un poco puñetero. Yo aquí hablo del bien y el mal, pues para que entendamos un poco también ese paralelismo, ¿no? Si Odín es el sumo sacerdote, el que tiene el conocimiento, el que media, el diplomático, el todopoderoso, pues Loki es un poco la tentación, el diablo, ¿no? El que anda pinchando todo el tiempo, ¿no? Pero hay algo clarísimo, que Odín estaría muy aburrido sin Loki. ¿Es así, Manuel, o no? ¿O crees que...? Aunque hay un montón de dioses y o sea, para hacerse aquí la guerra no falta, ¿eh? Entonces, bueno, pues para mí, a ver, es como si fuera una hipóstasis, ¿no? O sea, son como una misma energía, como con pesos distintos, necesaria en sí para que haya esta revolución constante y de alguna manera pues estemos en esa transformación. Estamos evolucionando, ¿no? Como hemos dicho,
esto es lo bello de esta cosmogonía, ¿no? Que yo creo que es así en la vida, ni todos somos buenos ni tan malos. Y que Dios nos ha dado un bien preciado que es la muerte, porque gracias a ella estamos en constante transformación. Si no, pues esto imaginaros lo que iba a ser, ¿no? Y vamos ya al Ragnarok. ¿Habéis visto que bien lo he dicho? Esto me ha costado 2 mesecitos de entrenamiento. Bueno, pues esto parte, el Ragnarok, vamos a pensar que es el Apocalipsis. El dios Odín tenía un hijo que era muy bueno, que era Balder. Tenemos un libro maravilloso, El anillo de Balder, de Manuel Velasco, que además podéis pues ya ahondar un poquito más. Bueno, pues como era tan bueno, su madre pidió a todas las cosas del mundo, a todas, prometer que nadie le iba a hacer daño de verdad. Pero quedó por allí un muerdaguillo inmundo, que como era así una cosa inmunda y joven, pues a este no le pudo hacer prometer. Y aquí es donde viene Loki y se aprovecha del muérdago para cargarse a Balder. Claro, en esto de cargarse a Balder, cuando se dan cuenta que ha sido Loki el que ha provocado la muerte de Balder, aquí sí que empieza el caos. Y aquí es donde se da ese famoso Apocalipsis, donde pues el hijo de Satur se traga a Odín y se acaba, bueno, a través de ciertas batallas que son muy largas de explicar. En este Word que tenéis, profundizo un poco, aquí es donde se acaba, de alguna manera, el Yggdrasil. Pero no se acaba. ¿Qué ocurre? Que se regenera. Dice, saldrá del mar una tierra verde y hermosa en la cual crecerán los cereales sin haber sido sembrados. El sol, antes de ser tragado por el lobo, dará luz a una hija. Cuando los dioses hayan muerto, anduviera la carrera de su madre. Bueno, el Ragnarok podría ser la torre, claramente, ¿no? Ahí vemos ya el fin. Además, mira, he utilizado este tarot de Dalí, que también ha nombrado la persona, la conferenciante anterior. Y bueno, pues con esta torre, que yo sé que así como cuando sale en el tarot nos da muy mal rollo, pero realmente a veces hay que tirar los cimientos antiguos de una casa para reconstruirla de nuevo. Con esta apocalipsis nórdica y con este amor que tengo en estos momentos hacia estos escaldas y a estos vikingos que me han llenado el corazón y que prometo seguir investigando, pues les voy a dejar esta tarde. Espero que hayan disfrutado de la conferencia, que haya sido algo divertido y que nos hayan emborrachado mucho con el hidromiel. Muchas gracias y que disfruten de este maravilloso congreso. Muchísimas gracias, Victoria.